En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 14, Moisés da al pueblo de Israel una seria exhortación sobre la obediencia a los mandamientos y los estatutos del Señor. Les recuerda a todos la importancia de seguir fielmente las leyes de Dios y de enseñar estas leyes a las futuras generaciones, asegurando así la continuidad del pacto con Dios y la prosperidad en la tierra prometida. Este pasaje enfatiza el compromiso del pueblo con el Señor y cómo ese compromiso debe reflejarse en la práctica diaria de sus vidas. Comencemos con la transcripción del texto bíblico para un análisis más profundo de su mensaje. Ahora, pues, oh Israel, escucha los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los pongáis en práctica, a fin de que viváis y entréis a poseer la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que el Señor hizo por causa de Baal-peor, pues a todo hombre que siguió a Baal-peor, el Señor tu Dios lo destruyó de en medio de ti. Mas vosotros, los que os mantuvisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis hoy vivos. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que los pongáis en práctica en la tierra que vais a poseer. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que os doy hoy? Guardaos a vosotros mismos y cuidéis bien de vuestras almas, para que no os olvidéis de las cosas que vuestros ojos han visto, y no se aparten de vuestro corazón todos los días de vuestra vida. Antes bien, las enseñaréis a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos. El día que estuvisteis delante del Señor vuestro Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñen a sus hijos. Entonces os acercasteis y os parasteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el cielo, y había tinieblas, nubes y oscuridad. Y el Señor os habló desde en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, pero no visteis figura alguna, solo una voz. Y Él os anunció su pacto, que os mandó guardar, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. En ese mismo tiempo, el Señor me mandó que os enseñara estatutos y decretos, para que los pusierais en práctica en la tierra a la que vais a pasar para poseerla. El libro de Deuteronomio forma parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y es esencialmente un discurso de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. El capítulo 4, en particular, se enmarca en este contexto de preparación espiritual, moral y comunitaria para el gran paso que sería la entrada en la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. En este punto de la narración, Moisés, quien está por finalizar su liderazgo, exhorta al pueblo a recordar los estatutos y decretos de Dios, pues su cumplimiento será la clave para la vida plena y bendecida que Dios les había preparado. Moisés comienza instruyendo al pueblo a escuchar y obedecer las leyes, sin añadir ni quitar ninguna parte de los mandamientos divinos. Esto es importante, ya que el texto deja claro que la palabra de Dios es perfecta y completa, sin necesidad de modificaciones humanas. El pueblo de Israel es invitado a seguir los preceptos del Señor tal como fueron dados, ya que fue por medio de esta obediencia que experimentaron la protección de Dios durante su travesía por el desierto. El líder también recuerda el episodio de Baal-peor, Números 25, donde muchos israelitas cayeron en la idolatría, siguiendo a dioses falsos y siendo castigados por ello. Aquellos que permanecieron fieles, sin embargo, siguen vivos, siendo testigos de la fidelidad de Dios en proteger a los que se mantienen firmes en sus caminos. Moisés refuerza que los mandamientos son una demostración de sabiduría y entendimiento ante las demás naciones. Cuando Israel cumple con la ley de Dios, se convierte en un ejemplo de nación bendecida y sabia, diferente de aquellas que siguen a dioses falsos. Al exaltar la singularidad de la relación de Israel con Dios, que siempre está cercano al pueblo cuando se le invoca, Moisés subraya que esta cercanía y los justos estatutos son los grandes distintivos que posee Israel. Además, Moisés instruye al pueblo a no olvidar lo que han presenciado y experimentado, especialmente la manifestación de Dios en el monte Horeb, Sinaí, cuando él entregó los 10 mandamientos.
Esta experiencia debe ser constantemente recordada y enseñada a las futuras generaciones, para que el pacto de Dios con el pueblo permanezca vivo y fuerte. Al reflexionar sobre este pasaje de Deuteronomio, se percibe un mensaje de gran responsabilidad, tanto personal como colectiva. La obediencia a los mandamientos de Dios no es solo un requisito, sino una fuente de vida, sabiduría y entendimiento. Moisés deja claro que la fidelidad al Señor es el camino para que el pueblo de Israel disfrute de las bendiciones prometidas. Sin embargo, esa fidelidad no es algo automático, sino que requiere compromiso diario y un constante recuerdo de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. En la actualidad, este mensaje nos llama a una profunda reflexión sobre cómo hemos tratado las enseñanzas de Dios. Así como los israelitas fueron llamados a seguir la palabra de Dios sin alteraciones, también nosotros somos llamados a vivir la fe de manera íntegra, sin distorsionar ni modificar lo que nos ha sido enseñado. Muchas veces, puede ser tentador ajustar la palabra de Dios a nuestros propios deseos o a las circunstancias del mundo moderno, pero el llamado divino es claro. No debemos añadir ni quitar nada de lo que el Señor nos ha ordenado. Otro punto importante es la responsabilidad de enseñar a las generaciones futuras. Moisés destacó que los israelitas debían transmitir las enseñanzas de Dios a sus hijos y nietos, para que el pacto con el Señor permaneciera vivo a lo largo del tiempo. De la misma manera, somos invitados a compartir nuestra fe y los mandamientos divinos con quienes nos rodean, especialmente con las nuevas generaciones. La preservación de la fe cristiana depende de la transmisión fiel de las enseñanzas de Dios, para que nuestros hijos y nietos también experimenten la cercanía y la gracia del Señor. Además, la advertencia de Moisés sobre no olvidar lo que Dios ha hecho es una lección valiosa. ¿Cuántas veces, al enfrentar dificultades, tendemos a olvidar las bendiciones y los rescates que Dios ya ha realizado en nuestras vidas? Este texto nos recuerda la importancia de cultivar un corazón agradecido, que recuerde las maravillas de Dios y las respuestas a las oraciones que ya hemos recibido. Ese recuerdo nos fortalece para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en momentos de prueba. Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 14, es una poderosa exhortación a la obediencia y la preservación de los mandamientos de Dios. Moisés recuerda al pueblo de Israel que la fidelidad al Señor y el cumplimiento de su ley son la clave para una vida de bendiciones, sabiduría y entendimiento. Al enseñar a los israelitas a valorar los estatutos divinos y a transmitirlos a las próximas generaciones, Moisés establece un modelo de vida que garantiza la continuidad del pacto con Dios. Para nosotros, este mensaje sigue siendo actual. El llamado a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios, sin modificarlas, y la responsabilidad de enseñar a las generaciones futuras son esenciales para mantener viva nuestra fe y asegurar que la presencia de Dios continúe guiándonos y bendiciéndonos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu cuidado y por tus mandamientos, que son fuente de vida y sabiduría. Enséñanos a vivir en obediencia a tu palabra, sin alterar tus enseñanzas. Danos discernimiento para seguir tu camino, incluso en medio de las dificultades. Fortalécenos para que podamos enseñar a las generaciones futuras tu amor y tus preceptos. Que nunca olvidemos las maravillas que ya has realizado en nuestras vidas. Ayúdanos a ser un ejemplo de fe para todos los que nos rodean. Que nuestra vida sea un reflejo de tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un llamado para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesarios para superar los momentos difíciles, fortaleciendo su fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje. Les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.